Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, todos los que están bien se van a conectar o van a ver este estudio, ¿cierto?, más adelante. Que el Señor los bendiga mucho. Amén. Vamos a seguir. La vez pasada vimos lo que era Colosenses capítulo 1, llegamos hasta el versículo 14. Ahora vamos a ver el versículo 15 en adelante. Amén. Y ya por título, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Recordemos que se había infiltrado dentro de la iglesia de los colosenses, ¿no es cierto? Se había infiltrado muchas cosas, filosofía, los judaizantes, etcétera, etcétera, y muchas cosas que a Jesús lo minimizaban, ¿no es cierto? Lo minimizaban, lo hacían ver como los ángeles, incluso menor que los ángeles, lo hacían ver, no le daban la adoración que correspondía, no lo tenían, ¿no es cierto?, como nosotros lo vamos a estudiar hoy día en esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando minimiza a Cristo, Pablo hace ahí una defensa, ¿no es cierto? Una defensa, por decirlo así, para poder no ayudar a Cristo, sino que para que los colosenses puedan entender, ¿no es cierto? Y nosotros también podamos entender quién realmente es Jesucristo. Porque hasta el día de hoy también nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando hablamos de quién es Jesús, podemos decir un montón de cosas. Pero seguramente lo vamos a ir para la parte física. Que dónde nació, que quiénes fueron sus padres, ¿no es cierto?, terrenales, ¿no es cierto?, algunos milagros que hizo. A lo mejor nosotros podemos decir algunas cosas de Jesús. Pero aquí, y déjeme decirle que bueno, siempre uno cuando estudia dice, qué lindo, o lo más lindo que he leído, o me gusta mucho, o pero este versículo 15, en especial, Colosenses 1, es muy hermoso, y yo creo que debe ser uno de los más hermosos que me ha tocado estudiar. Puede que más adelante también me escuche decir el otro también que he estudiado y lo mismo, porque uno cuando está enamorado, ¿no es cierto? Está enamorado del Señor, entonces cada cosa que ve, o sea, a uno como que lo llena, lo impacta, lo llena, no sé cómo describirlo. Así que, bien, aquí podríamos colocar distintos títulos a esta parte del pasaje de versículo 15 al 23. Por ejemplo, puede ser la deidad de Cristo o gloriarse en la supremacía de Cristo, ¿cierto? Eso es lo que Pablo no exagera, sino que él dice lo que es la verdad, lo que realmente es, ¿no es cierto?, que es la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Aquí encontramos verdades expresadas de una manera hermosa, pero debemos tomarlo con mucho cuidado, ya que también es un pasaje que han cambiado, no me cuesta esa palabra, torcido, ¿ya? Lo han cambiado también, por eso también debemos tomarlo con cierto cuidado, y es bueno que lo podamos ir aprendiendo. Vamos a leer de versículo 15 al 17. Dice, tenemos una supremacía de Cristo sobre la creación. Versículo 15, entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí ya estamos complicados. Porque ver la imagen de algo invisible es algo que no se ve, ¿no es cierto? Entonces, y ver esa imagen de algo que no se ve, ya es complicado. Ya complica explicarlo, y a ya complica también entenderlo. Pero para poder entenderlo, ¿quién es la imagen de Dios invisible? Vamos a ver el contexto del versículo 13, 14, y vamos a llegar al 15. Dice el versículo Colosenses 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, ¿quién? Hijo. En quién, en el Hijo, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es, ¿quién entonces? El Hijo, Jesús. A lo mejor usted lo sabía de antes y dice, Jesús, obvio, es Jesús. ¿Quién más? Obvio, Jesús. Pero tenemos que ver el contexto y también tenemos que saber explicarlo, porque si alguien le pregunta y dice, no, Jesús, está bien, un 7.
¿Y por qué? Entonces, tenemos que ver, por eso tenemos que ver también el contexto y poder también, como dice el pastor, hacer una apologética, ¿no es cierto?, también de lo que nosotros hemos creído. El Hijo Cristo, entonces. Ahora, ¿cómo ver? ¿Cómo conocer algo invisible? Y Juan lo describe muy bien en Juan 1:14. Mi hermano, que puedan ir ayudándome, vamos a ir, aquí lo tengo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Juan 1:1, ¿no es cierto? Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eh, Aquí Juan no se enfoca, ¿no es cierto?, de cómo era Jesús. Recordemos que Juan, ¿no es cierto?, caminó con el Señor. Era un apóstol que estuvo con él, ¿no es cierto? Y él cuando lo describe, no lo describe en la parte física, sino que lo describe, ¿no es cierto? Y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, está reconociendo que vio aquella imagen invisible, ¿no es cierto? Para Juan se hizo visible, pero no una forma física, sino que lo describió como Dios, porque vio su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vamos explicando mejor para que usted vaya entendiendo mejor. Habitó tiene referencia con tabernáculo, el arca. ¿Se acuerda usted del arca? Porque estamos hablando de la imagen, estamos hablando de la imagen de Dios invisible. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó tiene referencia con tabernáculo, el arca. Ahora Dios no habita, ¿no es cierto? Ni se revela en un tabernáculo hecho por hombre. Cristo mismo es el tabernáculo ahora, ¿ya? Donde habita Dios, Cristo mismo. Tabernáculo. Dios está en Cristo. Y dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer Juan 1:18, que está aquí mismo. Aquí lo tengo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, esa es la imagen invisible que nosotros tenemos. Es Cristo, ¿no es cierto?, mostrando a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. No sé si me logra. eh, a mi hermana Gloria la veo, a mi hermana Daniel la veo también, entonces yo cuando hablo las veo, entonces yo veo que me hacen así, entonces yo sé que ellos me entienden, porque lo puedo ver y puedo ver que con su gesto, ¿no es cierto? Puedo ver que me entienden, pero no sé los demás si estarán entendiendo más o menos a qué me estoy refiriendo, porque a veces no es fácil como de explicar como otras cosas que hemos explicado antes, sino que esto es un poquito más profundo, diría yo, ¿no es cierto? Un poquito más profundo. Amén. Veo unas manitos para arriba, así que muy bien. Ahora, Cristo no es como Dios, ¿ya? Cristo no es como Dios, sino que Cristo es Dios, ¿ya? Entonces, Cristo es quien en el versículo 15 es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? El primogénito de toda creación. Entonces, vamos a leer Juan 14:7. Si me conocieseis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios invisible era Cristo. Amén. Y 14:9 nos dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Pero si al Padre nadie lo ha visto, nadie ha visto al Padre. La imagen invisible.
Pero quien ve a Cristo, quien ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, esa es la imagen de Dios invisible. Y esa imagen no es una imagen humana, no es una imagen, ¿no es cierto? No es los rasgos físicos de Jesús, sino que su gloria, su verdad. Amén. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Si ya el Padre ya estaba, la imagen de él, ¿no es cierto? Ya estaba ahí. Amén. La imagen del Dios invisible. Vamos a ver Hebreo 1:3, donde dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. La palabra griega que se traduce imagen es eikon, de la que se deriva la palabra ícono. Significa copia o semejanza. Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios, lo cual ha sido así desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad. O sea, ha sido así por siempre. Amén. Al describir de esta manera a Jesús, Pablo recalca que Él es tanto la representación como la manifestación de Dios. En conclusión, es plenamente Dios en todo sentido. No es semejante al Padre, no es el reflejo del Padre, sino que Jesús es Dios mismo. Amén. Entonces Jesús aquí en la tierra es la imagen, ¿no es cierto?, de aquel Dios invisible. Quien ve a Jesús ha podido ver al Padre, pero no ha visto, no de una forma física, sino con una forma, ¿no es cierto?, en cuanto a su gloria, en cuanto a su verdad, en cuanto a su poder, ¿no es cierto? De esa forma nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, a Dios. Amén. Esa es como una primera parte. También el versículo 15 nos dice, el primogénito de toda creación. Y yo quise, si bien cierto pastor nos dijo que no fuéramos versículo por versículo, lo cual no voy a hacer ahora, no voy a ir versículo por versículo, sino que estoy tomando más o menos, sacando un pequeño resumen de algunas cosas que para mí yo encuentro que son muy importantes aclararlas, y creo que dentro de estas cosas es importante aclararlas en este capítulo 1, era primeramente la imagen invisible, ¿no es cierto?, del Padre, que es Jesucristo, que es la imagen, ¿no es cierto?, donde dice, le leemos también, me acuerdo que una parte, me parece que de Hebreos, sí, es siendo, sí, Hebreos 1:3, nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa parte también es importante, la imagen misma de su sustancia. Eh, Porque a veces cosas parecidas, por ejemplo, un maniquí es igual, ¿no es cierto?, a una persona. ¿Se ha fijado que ahora los maniquíes ustedes lo hacen, usted mira por, yo pensaba que era una persona y un maniquí, son igual que las personas. O la misma inteligencia artificial que hacen ahora. Por ejemplo, esos robots que hacen que usted lo ve y dice, mira, ¿ves a esa persona que está presentando la noticia? Sí, es inteligencia artificial, es un robot. Idéntico a una persona, pero no tiene la misma sustancia, ¿no es cierto? Por ese cuerpo no corre sangre. Ellos tienen sus venas, sus sangres, ¿no es cierto? Su carne, no tienen esos tendones, tienen cosas parecidas que a lo mejor lo hacen a los mismos movimientos, pero no lo tienen, no la misma sustancia, ¿no es cierto? Lo mismo que esto, era la misma sustancia que el Padre. ¿Amén? Eso como por la parte 1. Ahora, la otra parte que yo quiero resaltar como segunda parte es el primogénito de toda creación, que también sale en el versículo 15. Amén. Primogénito de toda creación. Aquí se toman muchas sectas al decir que Jesús fue creado. ¿Y qué dice? El primogénito de toda creación, o sea, el primero de toda creación. ¿Ya? Entonces, aquí esta parte, los testigos de Jehová muchas veces se toman de esto, ¿no es cierto?, para decir que Jesús no era Dios porque Jesús fue creado y le muestran este versículo, ¿no es cierto?, diciéndole, pero ahí dice, el primogénito de toda creación, o sea, el primero de toda creación. Entonces, esta parte yo encontré muy importante que nosotros como iglesia también podamos entenderla. Por eso dije yo que me ha servido mucho también este estudio y quisiera también compartirlo con ustedes.
Aquí se toman muchas sectas al decir que Jesús fue creado, que lo primero que creó Dios fue a Cristo. Y como fue creado, por lo tanto, una cosa creada, por lo tanto, no puede ser Dios. ¿No es cierto? Ahí se toman muchos. Aquí la palabra primogénito no habla de primer creado, sino que indica su prioridad en rango. Y vamos a explicar por qué. ¿Ya? En rango supremo sobre toda orden creado. O sea, no es algo cronológico. La palabra primogénito, nosotros siempre hemos dicho unigénito, primogénito, ¿no es cierto? Y más o menos tenemos, sabemos más o menos lo que significa, ¿no es cierto? Y esto también un poco me dio a entender, porque yo también tenía ese concepto que primogénito solamente se usaba para la parte cronológica. Pero aprendí que la escritura, la palabra primogénito, también lo ocupa para asunto del rango, más que primogenitura o cronología. O sea, primogénito puede referirse al hijo que nació primero, en sentido cronológico, ¿cierto? Eso no solo el primogénito. En mi caso mío, mi primogénito es Benjamín, ¿no es cierto? Benjamín es el primogénito, nació antes que Sebastián. Entonces, sería mi primogénito. Y ese concepto que nosotros tenemos, y muchas veces usamos ese concepto para todo, para todo. Pero con mayor frecuencia alude a preeminencia en posición o rango. Vamos a ver Hebreo 1.5, si alguien me lo puede leer, Hebreo 1.5 y Hebreo 1.6 también. Hebreo 1.5, 1.6. Amén. Amén. Hebreos 1, 5 y 6. Sí. Dice así. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Amén. Dios no comparte su gloria. Entonces, ¿por qué pide adoración a Jesús? Porque es Dios. Amén. Por eso algunos dicen, decía el versículo, porque ¿a cuáles los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú? A ningún ángel. Porque los ángeles son creados, ¿no es cierto? Son creados. Entonces, por eso ningún ángel le dijo eso. Pero cuando Jesús, ¿no es cierto?, está ahí siendo bautizado por Juan y se oye una voz del cielo y dice, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, y a él le pide, también dice, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduzca al primogénito, a Jesús, en el mundo, dice, adórenle, todos los ángeles de Dios, cuando Dios no comparte la adoración con nadie. Entonces, ¿por qué lo comparten con Jesús? Porque es su hijo, porque es Dios mismo. Amén. No es un ser creado, sino que es hijo de Dios. Bien. Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que ocupa la posición de mayor privilegio y que había recibido el derecho a heredar de su padre, sin importar que hubiera o no nacido primero. Se empleaba con referencia a Israel, que a pesar de no haber sido la primera nación, recordemos que Israel no fue la primera nación, pero se usa de eso el primogénito en referencia a Israel, se convirtió en la nación con mayor preeminencia. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel no era el primogénito entre las naciones, pero aquí la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla de Israel primogénito. En Éxodo 4:22. Y tenemos más ejemplos. Jeremías 31:9, donde nos dice, irán con lloro
Mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y la frase Efraín es mi primogénito no significa el primero, cronológicamente, sino de rango y prioridad. Efraín fue el segundo hijo de José. El primero fue Manasés, o Manasés, o Manases, Manasés. No fue el primero, pero aquí se habla como primogénito. Jacob, Israel, también, Jacob también el Señor cambió el nombre de Israel, ¿se acuerdan? Era el primogénito de Dios, aunque fue el segundo hijo de Isaac. El primero fue Esaú. ¿Se acuerdan que cambió por la primogenitura, ¿no es cierto? Por un guisado. David, el octavo hijo de Isaí, se lo llama el primogénito en el Salmo 89, 27. Aunque estas palabras correspondían a David, se cumplieron en Cristo. Jesús se le denomina el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15, que fue el que estamos leyendo ahora, ¿no es cierto? Y Apocalipsis 1:5, donde dice, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El primogénito de los muertos, ¿fue Jesús el primero en morir? No, pero aquí dice el primogénito de los muertos. Pero fue más importante en rango, amén, ¿no es cierto? Por eso es el primogénito, por su condición de rango y no la forma cronológica, porque había muerto mucho antes. ¿Jesucristo fue el primero en resucitar? Tampoco. En la Biblia tenemos mucha gente que había muerto, ¿no es cierto? Y había resucitado. Pero sí en importancia, en rango. Ahora entendimos que Cristo es Dios. La primera parte, entendimos que Cristo es Dios, ¿no es cierto? Y que Él es más importante que todas las cosas. Que está primero que todas las cosas y que está sobre todo lo creado. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todo y el fin, porque todo se creó. Debemos entender que Él nos creó para Él. Ese es el fin, hermano. Él nos creó para Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, nosotros nos fuimos creados, hermano, para ser exitosos en esta vida, nos fuimos creados, hermano, para ser millonarios, nos fuimos creados para ser famosos, porque Dios no nos va a pedir cuenta por eso, ¿no es cierto? Nosotros fuimos creados para Él, amén, para llevarle gloria a Él. Y eso sí vamos a tener que dar cuenta un día. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten, perduran, se mantienen, permanecen y se conservan. Todo en Él. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo nosotros estamos caminando, hermano? ¿Cómo nosotros estamos, nuestra familia? A veces oramos y pedimos que nuestra familia subsista y a veces la familia no está en Cristo. Entonces es complejo, ¿no es cierto? Porque todo lo que está en Él, dice la palabra que todo lo que está en Él, en Cristo, es lo que permanece, es lo que perdura, es lo que se mantiene, es lo que se conserva.
pero lo que está en Cristo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Está en Cristo? Todo, nuestros hijos, ¿no es cierto? Todo debe estar en Cristo. Si no está en Cristo, no perdura, se pierde, desvanece, muere. Que se les bendiga. Versículo 18. A ver. En el versículo 18, aquí Pablo empieza a hablar de algo que nos afecta de una manera más directa, porque antes estábamos hablando de, ¿no es cierto?, de algo más, algo distinto. Pero me salté una parte donde me gustaba mucho, sí, versículo 17, y él antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, eso. Y todas las cosas en él subsisten. Esa parte también tenía subrayado, subsisten. El Señor está por encima de la creación y Él tiene la creación y todas las cosas en sus manos, tanto las visibles como las invisibles. Hay cosas, nosotros nos maravillamos con las cosas del Señor, ¿no es cierto? La palabra también nos enseña que nosotros no podemos decir que no hay un Dios si miramos a nuestro alrededor y vemos todo lo maravilloso, ¿no es cierto? El día, la noche, vemos los planetas, vemos todas esas cosas tan maravillosas, los animales, ¿no es cierto? Las personas, vemos todo tan lindo, tan hermoso como el árbol, hermano, da sus frutos, ¿no es cierto? La lluvia caer, otro día vimos los truenos, relámpagos, las lluvias, hermano, ahora podemos ver, ¿no es cierto? Miramos hacia el mar y más para el fondo están las cordilleras y la vemos nevadita, lindo, hermoso, ¿cómo no era un Dios? ¿No es cierto? O sea, solamente el hecho de mirar toda la creación nos damos cuenta que hay un Dios. Pero mire, solamente nosotros estamos viendo la parte visible. Imagínense toda esa parte invisible que nosotros no vemos, que no conocemos. Todas esas cosas invisibles de nuestro Dios. Si la parte visible ya nos enamora, ya nos damos cuenta que hay un Dios, imagínense las cosas que no podemos ver. Y todas estas cosas, hermano, están sujetas a Él. Por eso nosotros cuando miramos los planetas no se caen. Por eso el Sol siempre está ahí. La luna siempre está ahí, la luna usted no la ve y un día no, la luna, es que no va a salir mal la luna porque la luna se cayó y nadie sabe dónde está. No, el Señor tiene el control de todo lo creado y está sobre todo lo creado y Él tiene el control de todo lo creado. Nada se le escapa. Va a llegar un día que va a soltar eso. Ahí por el Apocalipsis, si usted lee después del libro de Apocalipsis, y va a haber una destrucción completa, y todo se va a destruir menos el trono de Dios. Y ahí vamos a estar un día dando cuenta. ¿No es cierto? Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. O sea, no solamente un Jesús que nosotros vimos ahí en Belén, en Nazaret, ¿no es cierto? Un Jesús que caminó por calles polvorientas, un Jesús que a veces hizo milagros y a veces no quiso hacer los milagros, y pobrecito Jesús, y caminó y tuvo hambre, tuvo frío. Sí, es la parte, es realidad y es verdad, ¿no es cierto? Pero aquí Pablo está presentando un Jesús, un Cristo, ¿no es cierto?, que fue antes que todo y sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros también tengamos ese concepto de ese Dios poderoso, ¿no es cierto? Ese Jesús que un día va a venir, ya no como cordero, como vimos el otro día, no como cordero, sino que ya va a venir, ¿no es cierto? Ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Jesús era necesario que Pablo lo presentara, ¿no es cierto?, a los colosenses, porque estos hombres que estaban ahí, filósofos, otro judío y etcétera, que estaban ahí tratando de decir que Jesús, ¿no es cierto?, no tenía un poder, no tenía un dominio, que Jesús era igual que los demás, ¿no? Y aquí Pablo donde hace esta defensa. Como vimos, Cristo está sobre toda la creación, por lo que está puesto por cabeza del cuerpo, también que es la iglesia. Versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Cristo, todos se sujetan a Cristo, ¿no es cierto? Cristo está por encima de la creación, está por encima de todo. Él no es creado, sino que Él es Dios mismo, la imagen del Dios invisible. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Por lo tanto, Él también es cabeza, porque está encima de todo, todas las cosas, ¿no es cierto? Pero también
obviamente está por cabeza, ¿no es cierto?, de la iglesia. Está puesto por cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No, todos los hermanos que nos juntamos ahí en Yepi los días domingos a las 11:30, empezamos los cultos y tenemos... No, la iglesia somos nosotros, cada uno, en forma personal. Somos la iglesia. Entonces Cristo debe ser mi cabeza, ¿no es cierto? Cabeza de la iglesia, mi cabeza. Cristo es llamado a ser cabeza en el cual tenemos sabiduría, autoridad, dominio y rango supremo. Cristo es la cabeza porque es el principio y el primogénito de entre los muertos. Identifica a la iglesia como parte de la nueva creación, inaugurada con la resurrección de Cristo, cuyo resultado fue el cumplimiento del propósito de Dios para que en todo Cristo tenga preeminencia. O sea, Cristo inauguró, ¿no es cierto?, esta nueva vida de estas nuevas personas, ¿no es cierto?, con la resurrección. Ahí nace la iglesia. Ahí está la iglesia. Jesús resucitó para mostrarnos el camino. La muerte no lo pudo detener porque Él es el autor de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hechos 2:24. Y si lo encuentro antes que yo lo lee. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. A ver. Imposible que fuese retenido por ella. Por ella, imposible. Él es el autor de la vida. Amén. Hombres buenos, que nosotros conocemos por montones, hombres buenos, les llamamos buenos, sabemos que no hay bueno ni uno, pero nosotros decimos, oh, esa persona tan buena, ¿no es cierto? Héroes que han habido muchos, ¿no es cierto? Pero todos murieron y están ahí, en los sepulcros, ¿cierto? Personas que algunos han endiosado y ahí están, en el sepulcro. Pero hubo uno que murió y resucitó para siempre. ¿Amén? ¿Y por qué puse para siempre? Porque quise poner énfasis ahí, porque algunos pueden decir, sí, pero fueron hartos que murieron y también resucitaron, como Lázaro, por dar un ejemplo, pero después murió igual, ¿no es cierto? Y Tabita, y todo lo que algunos también que resucitaron, ¿no es cierto? Finalmente igual terminaron muriendo. Jesús no, resucitó para siempre, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que no solo fue un hombre bueno, Jesús, sino que nunca pecó y por eso su sacrificio fue aceptado por el Padre, como un cordero, ¿no es cierto? Sin mancha, aceptable. Y resucitó para mostrarnos el camino. Y es por eso que el que está en Cristo, no con Cristo, ¿se acuerdan? El que está en Cristo, también resucitará con él. Dice el Señor, el que oye la voz del Hijo no morirá. Pablo nos representa a Cristo como la cabeza de toda creación, la cabeza de la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos que Jesús estaba por encima de todo lo creado? Ya, entonces la cabeza de la creación, ahora nos presenta también como la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Hay algunos que a veces les gusta mandarse solo y nos piden, ¿no es cierto?, al Señor en oración, antes de efectuar cualquier cosa, ¿no es cierto? Siempre el Señor, porque el Señor es la cabeza, que nos da la autoridad, que nos da la sabiduría, que nos da, ¿no es cierto?, la forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Es la cabeza, tenemos una cabeza. Invisible. Y también como el primogénito de un nuevo tipo de personas. La iglesia es un grupo de personas que hemos muerto para que ahora estemos en una nueva vida en Cristo Jesús, para que Él tenga la preeminencia en todo, ¿cierto? Por eso nosotros hemos muerto, ¿no es cierto? El haber muerto es como cuando le dijeron a Nicodemo nacer de nuevo. No era necesario que se metiera, ¿no es cierto?, en el vientre de una mujer para nacer de nuevo. Y cuando nosotros decimos que hemos muerto, tampoco es necesario que nos cortemos las venas o nos ahorquemos para morir, o tiremos ahí el tren. No. Hemos muerto, hemos dejado atrás, ¿no es cierto?, todos nuestros pecados, hemos tratado de dejar todo, ¿no es cierto?, ese viejo hombre, esa vieja mujer, ¿no es cierto?, para emprender una vida nueva junto
¿no es cierto?, en Cristo Jesús. Eso significa. ¿Para qué? Para que Él tenga toda preeminencia en todo. Versículo 19 también nos dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase plenitud, toda plenitud. O sea, Cristo no es un poquito de Dios, ¿ya? Porque a veces nosotros hablamos de la Trinidad y a veces decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces es como que el Padre es un tercio, el Espíritu Santo otro tercio y Jesús otro tercio y hacen un Dios. No, no, dice, Cristo no es un poquito de Dios, sino es Dios entero. Amén. Y eso, bueno, lo va a ver más adelante la Madre Mía, Colosenses 2:9, donde dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, no es que Dios o Jesús, no, Jesús un poquito menos que el otro y no, tiene toda, completa, ¿no es cierto? Plenitud de la deidad. Después, en el versículo 20 al 23, ya encontramos una reconciliación. Dice, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí tenemos una reconciliación. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Nosotros fuimos el problema, no Dios. ¿Ya? Nosotros fuimos quienes nos rebelamos, ¿no es cierto?, contra Dios. Y Él, Jesús, pagó por nuestros pecados. Miren, y eso es lo lindo, ¿no es cierto? Nosotros fuimos los que portamos mal, nosotros renegamos, nosotros, ¿no es cierto?, nos rebelamos, pero Dios mandó la solución. Tenemos que haber sido nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que haber sido nosotros, porque no fuimos nosotros. Dios mismo mandó la solución, ¿no es cierto?, para que haya una reconciliación. El que no es creado, recordemos que Jesús no es creado, toma forma humana, nos muestra su gloria, lleno de gracia y verdad, y camina a la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Y cómo lo trataron ahí? ¿O cómo lo tratamos nosotros? Cuando Jesús iba ahí, hermano, con una ofrenda, ¿no es cierto?, por todos nosotros, los que están ahí a su alrededor lo escupieron, lo golpearon, lo blasfemaron, le gritaron de todo. ¿Cómo se trata hoy a Jesús? El mundo lo trata de la misma forma. Nosotros ya no, porque de cierta forma, ¿no es cierto?, tuvimos esa iluminación, nuestros ojos fueron, ¿no es cierto?, nuestro entendimiento ya fue distinto, por misericordia del Señor, ¿no es cierto? Hemos podido escudriñar, sondear y hemos podido aprender más de Él, y nuestros ojos han sido abiertos. Y gracias a eso, gracias al Señor que tuvo misericordia con nosotros no nos tratamos de esa forma. Pero ¿cómo nos trata el mundo hoy en día? Al Señor. Y aún así, de ese maltrato, de todo lo que sufrió, ¿no es cierto?, todo lo que se le hizo, aún así, Él siguió. Y por su sangre nos ha reconciliado.
Recordemos cuando hablamos por su sangre, no es por la sangre líquida que está ahí, sino que es por su sangre, o sea, por su vida. ¿No es cierto? Por haber ofrendado su vida a aquel madero de la cruz. Y gracias a eso tuvimos reconciliación. Una reconciliación inmerecida. San Juan 1:9 al 13 dice, aquella luz verdadera, ¿usted conoce alguna luz falsa? Dice el escritor aquí, dice aquella luz verdadera, y es porque a veces pasan cosas que ellos ven, los escritores ven cosas, ¿no es cierto?, que no son de este mundo, por llamarlo así. Es una luz, no es una luz mundana como esa luz del mundo, sino que es una luz verdadera. Y también pienso cuando Juan también escribía ahí, Juan le tocó difícil, porque Juan también tuvo en el Apocalipsis de escribir cosas que decía, es como, aquí, por aquí en la Biblia, en el Apocalipsis tengo subrayado, déjame, me pasé por otro lado, pero déjenme hacer el alcance que sí que tengo, sí que tengo el tiempo aquí, el semejante, sí. Por ejemplo, Juan decía, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Después abajo dice, semejante a un león, semejante a un becerro, semejante en aspecto a la esmeralda. O sea, era difícil para estos escritores, ¿no es cierto?, poder, todo era semejante porque era algo nunca visto. Por eso yo le decía antes, las cosas visibles son hermosas, son para nosotros increíbles, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Imagínense las cosas invisibles. Y estos hombres vieron estas cosas invisibles. O sea, cosas que para nosotros son invisibles, pero estas cosas se le hizo visible, ¿no es cierto? Que tanto así que ni siquiera podían, ¿no es cierto?, explicarlas. Y por eso encontramos frases como esta, como una luz verdadera, ¿no es cierto? Y cosas así. Cierre paréntesis. Seguimos con el. San Juan 1:9 está. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya falta poquito. Ahí está en cuanto, ¿no es cierto? Estamos hablando de la reconciliación. Ahora vamos al versículo 24 al 29, donde habla del ministerio y conflicto de Pablo por los creyentes colosenses. Era un poco complejo este capítulo 1 porque no seguía como una línea, ¿no es cierto? Sino que va hablando un poco de la oración que hizo, lo que le entregaba a los colosenses en oración. Después fuimos viendo, ¿no es cierto?, la defensa que hace Pablo en cuanto a Cristo y su deidad y su señorío y que está por encima de todas las cosas, de todo lo creado y todo se sostiene en él y todo fue hecho para él, ¿no es cierto? Y después seguimos, ¿no es cierto?, con el tema ahora de la reconciliación y también ahora seguimos con el otro tema de el ministerio y conflicto de Pablo por los creyentes colosenses. Y eso es lo que yo estoy hablando ahora, porque partimos, recuerden que hoy día partimos del versículo 15, o sea, y de ahí del 15 hacia abajo también teníamos otras cosas también que le pedía Pablo a Dios por los colosenses. Así que es un capítulo lleno de muchas nutrientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, se convierte en un exquisito y buen alimento espiritual. Bien. Ministerio y conflicto de Pablo por los creyentes colosenses, versículo 24 al 29, donde dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la
administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Faltaría solamente explicar esto y amén. Versículo 24. Y aquí ya versículo 24, ya Pablo ya la pone difícil de nuevo. Pablo. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco. Dígame usted, ¿quién se goza en lo que padece? ¿Quién se goza en los padecimientos? Pero aquí yo, de Adré, estoy no terminando completa la frase, porque esta frase, para entenderla, hay que leerla completa, ¿cierto? Porque si leemos esta parte, solamente ahora me gozo en lo que padezco, Pablo sería un masoquista. Ahí está la palabra, masoquista. Si leemos esta pura parte, Pablo sería un masoquista, ¿no es cierto? Masoquista, aquel que se goza, se deleita, ¿no es cierto?, con un dolor. No es una persona masoquista. Pero el versículo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y ahí cambia todo. Ahí le da un sentido, ¿no es cierto?, a este versículo. Bien. Gozarse en lo que padece es raro, pero hay un objetivo, ¿no es cierto? Hay una razón, hay un propósito en Pablo de gozarse en lo que padece. Y yo puse como ejemplo eh, un padre trabajador. Un padre trabajador, ¿no es cierto? Se goza trabajando, aunque le toque muy duro trabajar, aunque le toque desempeñar mejor en el sol, en el frío, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Le cause incluso un daño físico, pero él finalmente se goza porque él tiene un objetivo de poder recibir ese dinero y llevarlo a su hogar para alimentar a su familia, por ejemplo. Entonces, parece eso, pero finalmente tiene un gozo porque sabe que peor es no trabajar y no poder alimentar a su familia. No sé si me entiende. O otro ejemplo más práctico sería aquella mujer que va a dar a luz, va a tener un hijo, ¿no es cierto? Padece un dolores de parto fuerte, muy fuerte, ¿no es cierto? Doloroso, pero lo está haciendo, pero con un gozo, sabiendo que finalmente van a nacer su hijo. ¿Entiendes? Algo así. Bien. Por vosotros, decía la palabra. Siempre habrá padecimientos porque vivimos en un mundo caído. ¿Ya? Algunos dicen, no, pues yo nunca he tenido ningún padecimiento. No, porque todos, de cierta forma, todos vamos a tener un padecimiento porque estamos en un mundo caído. Y nosotros estamos en este mundo. Y después me va a salir el bíblico que va a decirme, sí, pero estamos en este mundo, pero no somos este mundo y estamos de pasadita nomás y yo tengo en el cielo. Amén. Pero estamos insertos en este mundo y mientras estamos insertos en este mundo tendremos padecimiento, ¿no es cierto? Todos tenemos dificultades, angustias, dolores, problemas, ¿no es cierto? Pero nosotros como cristianos, la diferencia con el mundo, que nosotros tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Tenemos al Señor, tenemos ahí nuestra esperanza, podemos ver su gloria, ¿no es cierto? Cuando pasan situaciones. El mundo no lo tiene. Versículo 24, también que vi, pero la parte B, 24b, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. También quise ver esta parte, porque también es una parte media conflictiva, ¿no es cierto? Si lo leemos rápido, podríamos llegar a pensar incluso de que Cristo no hizo toda la tarea. Podríamos llegar a pensar que Cristo, todo lo que hizo cuando estuvo en la cruz no fue suficiente, que faltó más, porque dice la parte B del versículo 24, dice, y cumplo
en mi carne, dice Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo, o sea, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, como que Pablo dice, yo me pongo, a Cristo le faltó esto, pero yo me pongo por él, una cosa así. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, Tetelestai, que significa consumado es, entonces no estaba todo consumado, no estaba todo perfecto, no estaba todo, o sea, el pago que se hizo fue incompleto, que una deuda pendiente, y Pablo dijo, bueno, yo esa deuda la pago yo. Entonces, por eso yo me someto ahora, en aflicción, en dificultades, ¿no es cierto? Yo me someto porque faltó esto. Eso podríamos llegar a entender si lo leemos rápido, ¿no es cierto? Si no entendemos este contexto. Bien. Pablo realizó tareas inconclusas de Cristo, y como voy a responder, ¿cómo responde Pablo? De ninguna manera. ¿Amén? Lo que se refiere el apóstol es que él experimentaba la persecución que iba dirigida a Cristo a pesar de su muerte en la cruz. Los enemigos de Cristo no habían saciado su sed de hacerle daño a Cristo, ¿no es cierto?, a Jesús. O sea, no solamente habían conformado con la crucifixión, sino que querían seguir haciendo daño, por lo que causaban daño a quienes predicaban el evangelio. ¿Qué significa esto? El mismo Pablo. ¿Qué hacía Pablo? O sea, ¿qué hacía Pablo cuando era Saulo? ¿Perseguía a quién? A la iglesia. Y cuando Cristo aparece, ¿no es cierto? Se le aparece el camino de Damasco, le dice, ¿qué tienes conmigo? Pues si Pablo ya no perseguía a Cristo, Pablo ya no perseguía a Jesús, sino que él perseguía a la iglesia. ¿Pero quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces, perseguir a un predicador, perseguir, ¿no es cierto?, a uno que lleva el evangelio, es perseguir a Cristo. Es seguir persiguiendo, ¿no es cierto?, a Cristo. El apóstol les dice, yo ahora padezco como cuerpo de Cristo para bendecirles. Pablo estaba en la cárcel, Pablo fue rechazado por los judíos. ¿Por qué? Por llevar el evangelio a los gentiles, justamente a los colosenses, también dentro de los gentiles. Y se gozaba porque era su propósito. Pablo decía, este es mi propósito. Y yo mientras esté cumpliendo mi propósito, no importa lo que me pase, no importa lo que venga, no importa que esté encerrado, porque yo estoy predicando y estoy cumpliendo mi propósito. En 1 Pedro 3:14 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Pero no que padezcáis cualquier cosa, sino que por causa de la justicia. ¿Ya? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Pablo sí lo hizo. Padeció mientras esperaba la venida del Señor. ¿Qué estamos dispuestos a padecer también nosotros mientras esperamos la venida del Señor? Recordemos que Pablo ni siquiera había fundado ni visitado a los colosenses y estaba padeciendo por ellos. ¿Se acuerdan que vimos al principio que Epafras fue el que fundó seguramente esa iglesia? Pablo ni siquiera lo había visitado. Y aún así, él se gozaba, ¿no es cierto?, Eh, por padecer por ellos. ¿Por qué? Porque era ministro de la iglesia. Ahí está su propósito.
Versículo 27, ya estamos terminando, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que habla aquí? Que es Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Un día será visible. Y eso mueve a Pablo a vivir como vive. O sea, Pablo dice, aquí hay algo invisible, que mejor no lo puedo ver, pero, y ahí está la fe, pero sé que un día, ¿no es cierto?, esto invisible será visible. Que un día esta gloria la podré ver. En Cristo, en nosotros, es la esperanza de gloria. ¿Dónde tiene puesta su esperanza? ¿Dónde tiene puesta su esperanza usted? ¿En lo material? ¿En el Señor? Un día será visible. Y versículo 28 y 29, donde nos dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando habla de perfecto aquí se refiere a quien cumple el propósito, ¿ya? Ese tipo de, cuando habla de perfecto es eso, no que sean un hombre intachable, no, sino que quien cumple su propósito. Un pastor decía que era como un árbol, como un árbol. A veces el árbol tiene las ramas para todos lados, ¿no es cierto? No, es como feito el arbolito que está ahí, pero da fruto. Entonces, de cierta forma, el árbol es perfecto, porque cumple, ¿no es cierto?, su propósito, que es dar los frutos. Pablo se goza y sufre por ustedes, porque es ministro de la iglesia, y eso lo hago según la potencia de Dios en mí. O sea, no era su fuerza. Pablo finalmente reconoce que no era su fuerza, que todo lo que él hace, ¿no es cierto?, es porque es un ministro de la iglesia. ¿Y qué es su propósito? Y por eso lo hace con gozo, pese a lo que venga. Y también nos deja una gran enseñanza a nosotros, ¿no es cierto?, hoy en día, que todo lo que venga de parte del Señor hay que hacerlo con gozo. Porque nuestro propósito no es estar aquí en la tierra, ¿no es cierto? Nuestro propósito no es estar aquí en la tierra de ser famoso, ser millonario, no, nuestro propósito finalmente está en llevar el Evangelio. Y aunque a veces eso nos angustia a veces, ¿no es cierto? O nos traiga dificultades, pero aún así, sobre todo ahora que con los fríos, todas esas cosas, pero aún así debemos hacerlo con gozo, contento. ¿Usted tiene gozo? Eso. Amén. Amén. Vamos a cantar el gozo. No. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Bueno, ya me quedó el hoja en blanco. También hacer la invitación a mis amigos y hermanos en Facebook también, que están a través de redes sociales, para que se suscriban al canal, le pongan me gusta y también me pongan ahí sus comentarios también para poder nosotros también conocerle. Así que estamos haciendo los estudios los días miércoles. Los días miércoles, estudio bíblico junto a la hermana Denise, la hermana que está ahí en pantalla también. También haciendo los estudios, ¿no es cierto? Aprendiendo un poquito más del Señor, también puedes compartirlo. No somos maestros, pero sí queremos entregar por gracia lo que por gracia también hemos recibido. Así que el Señor les bendiga a nuestros amigos en redes sociales. Así que el Señor les bendiga y está hecha ya la invitación.